Nicolás Trota, director de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, conocida mediáticamente como la UMET, y coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo. No, a ustedes, ¿cómo están? Bueno, si la elección se repite, siempre sabiendo que falta una elección y en la Argentina puede pasar cualquier cosa, también es cierto que bueno, puede ser un improvisado y decir hasta que la elección no se dé, nos quedamos esperando y no nos movemos. ¿Qué es por ahora lo más difícil que tenés al armar estos equipos técnicos? Primero contame qué es armar equipos técnicos para una eventual gestión. Bueno, cuando se definió la presentación de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, nos pidió Alberto y Cristina, a mí, a Virginia García, quien fuera senador por la provincia de Santa Cruz, la conformación de estos equipos que hoy ya son 25 comisiones de trabajo, donde participan referencias, ¿no?, del mundo académico, del mundo científico, personas con mucha trayectoria también en la gestión pública, tanto nacional como provincial, para poner el foco en lo que debe ser el diagnóstico de las políticas públicas, el diagnóstico y el proceso que se ha habido en cada una de estas áreas a lo largo de los últimos 25 años, principalmente puesto el foco en los últimos 4, y luego lo que creemos que debe ser medidas relacionadas a la emergencia en cada uno de los sectores, no de esta emergencia social, pero esta también emergencia en lo que ha implicado la retracción del Estado en el diseño y ejecución de muchas políticas públicas a partir del modelo de Mauricio Macri, y por el otro lado, en clave de lo que es este nuevo contrato social, con qué actores sociales, políticos, económicos debería construirse una mirada de concertación en cada una de las comisiones, y a partir de allí qué políticas públicas deberían desplegarse pensando en mediano a largo plazo, que creo que es el desafío que tiene la Argentina del futuro, no solo abordar la emergencia, sino también aprender de los procesos políticos del pasado que muchas veces se encontraron con limitantes para consolidar las transformaciones necesarias para que nuestro país salga de estas situaciones de crisis cíclicas que atraviesa. Y encontraste, yendo para atrás, muchos errores que se fueron repitiendo que te dan la pauta de decir, bueno, acá hay que hacer algo distinto. Dijiste los últimos 25 años, digamos, atravesás muchas gestiones. Bueno, yo creo que si observamos la Argentina, nuestro país a partir de acá del 70, comparando indicadores sociales y económicos, empieza o se posa en un tobogán, empieza a caer, ¿no?, de forma constante, ¿no? Vemos lo que han sido los procesos más dramáticos, ¿no? El proceso en cuanto a pobreza, desocupación, ¿no? Sí. La hiperinflación del 88-89, la crisis del 2001-2002 que terminó de transparentar lo que fueron las políticas tan dañinas, ¿no?, de lo que se denomina el consenso de Washington en la década del 90, ¿no?, la posibilidad de superar, ¿no?, la crisis a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que también se encontraron con limitantes al desarrollo, ¿no?, y es ahí donde también hay que poner el foco, qué cosas se hicieron bien, qué cosas faltaron y en qué se cometieron equivocaciones, ¿no? Y después lo que han sido estos 4 años en términos sociales y económicos muy negativos, ¿no? Esto no quiere decir que Macri heredó Noruega. Argentina tenía enormes desafíos el 10 de diciembre del 2015, pero la verdad que las políticas desplegadas, los caminos eleccionados para que transite nuestro país y nuestra sociedad han sido todos equivocados. Y eso lo percibimos no solo nosotros, sino también la sociedad, porque no solo la mitad de los argentinos votaron por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sino 2 de cada 3 argentinos le dijeron no a las políticas de Macri. Y eso también creo que es una enorme responsabilidad de nuestra fuerza política, y allí es donde nosotros estamos convencidos, como ha planteado nuestra fórmula, el desafío de construir un nuevo contrato social, sentar en una mesa al sector del trabajo, al sector productivo, los movimientos sociales, los gobernadores, para debatir no solo la agenda de la emergencia y construir los consensos necesarios, sino también para debatir el mediano y largo plazo. ¿Y quién va a ceder ahí? Yo creo que es tiempo que cedamos un poco todos. Digo, si las políticas públicas y las decisiones de nuestra sociedad no las adoptan de manera egoísta, mirándose el ombligo cada uno de los sectores, no hay manera de un desarrollo con equidad. Si nosotros vemos los países que han logrado un desarrollo económico, que se han transformado en las economías centrales, hay proceso de concertación, ¿no? Y que creo que un aporte vital que va a hacer Alberto Fernández, que no es un desafío sencillo, porque implica romper con un egoísmo que ha sido tradicional en la historia política argentina. Estos países concertaron, ¿no? Y hay que institucionalizar un nuevo contrato social. Hay ese aporte que puede realizar Alberto Fernández de lograr que se sienten todos en una mesa, que compartan el diagnóstico, pero lo más importante es compartir el camino que debemos
transitar. Y te doy un solo ejemplo. Digo, los argentinos tenemos fuera del sistema financiero, muchas veces en el exterior, se calcula 400.000 millones de dólares. Sí. Digo, los argentinos decidimos vivir en este país, criar a nuestros hijos, educarlos en este país, Sí, morir fuera. en este país, pero el dinero está fuera. Bueno, en ese sentido, la generación de riqueza, que es un gran debate en la Argentina, se sigue generando riqueza, pero se sigue fugando también. 20.000, 30.000 millones de dólares por año que se siguen yendo. ¿Cómo van a hacer, de alguna manera, quebrar esa tendencia para revertirla y poder justamente generar confianza y que esos argentinos al menos dejen de sacar el dinero? Ni siquiera pensemos en los 300 o 400.000 millones de dólares que hay afuera. Yo creo que estos 4 años también son un aprendizaje en esto. Digo, los dólares son un bien escaso en la historia económica argentina. Ahora, y el problema de los dólares no somos nosotros los ciudadanos a pie, que atesoramos nuestros ahorros en dólares, pero no le echemos la culpa a quien cuida su esfuerzo y sus ahorros. Digo, lo que no existe son instrumentos financieros que garanticen ese ahorro, con lo que han sido las crisis cíclicas, ni hablar lo que fue en el 2001-2002, la confiscación de los ahorros, ¿no? Y también creo que el problema que hemos transitado en estos 4 años, que es imperdonable, porque el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no?, que viene el sector financiero, no puede haber cometido graciosamente la equivocación de pensar que iban a sobrar los dólares en la Argentina y abrir nuestro país al capital especulativo, que en un mes ganó lo que en otros países ganaba en 3, 4, 5 años, ¿no? Porque son dólares que venían a la Argentina, porque se desreguló absolutamente el mercado, se transformaban en pesos, ingresaban una ruleta financiera de la que sabían qué número iba a salir, y frente al primer temor, al primer movimiento que les generaba desconfianza, se fugaban. Y era lo que iba a ocurrir. Por eso tenemos un proceso de endeudamiento de más de 190.000 millones de dólares con su primo hermano, por decirlo de una manera, que es la especulación y la fuga. ¿Y algo judicializable es eso? Bueno, por eso está la justicia. Digo, creo que hay que todos, nadie, yo suelo repetir, ¿no? Nadie debe ser, nadie está sobre la ley, pero nadie debe ser sometido injustamente. Me parece que todo eso, parte del cambio cultural que debería tener la Argentina, es que la política, y yo también creo los medios de comunicación, opinen menos del rol de la justicia y que tengamos una justicia independiente que investigue, para que no haya prejuzgamiento. Si vos me decís a mí me parece sospechoso, pero yo no comparto inclusive a muchos funcionarios de este gobierno que se dedican a ser comentaristas de fallos judiciales, ni siquiera de fallos, de procesos judiciales, que terminan prejuzgando, que terminan muchas veces condenando mediáticamente a personas que si han cometido un delito lo debe juzgar la justicia y hacerse cargo, como corresponde, de las penas que un tribunal independiente determine. En esos equipos técnicos que están armando, dirigentes de Cambiemos que estén participando en algo, en poco, en mucho, en nada, y sí, no. Y del otro lado, el proceso operativo de tomar la idea, vamos a un área en particular, no sé, te digo salud. El proceso es exfuncionarios, intelectuales, dirigentes que hayan armado, pensado ideas y que vos digas, bueno, a ver, ¿cómo bajamos a tierra esto? Haceme lo operativo, ¿cómo es ese proceso? Hay, en salud, tenemos referencias muy importantes, desde el propio Ginés González García, Daniel Goyán, sanitaristas de primer nivel, decanos de facultades de medicina de distintos puntos del país. Parece que ahí hemos podido conformar un equipo muy importante, que lo que pedimos ahí justamente en el área de salud, con los enormes retrocesos que hemos vivido en estos años, el de financiamiento, la propia dejerarquización del ministerio en una secretaría, eso vuelve al ministerio, ¿no? Eso vuelve al ministerio, y la enorme incapacidad de este secretario, que más allá que a veces parece que comunica bien en los medios, es responsable de que no tengamos la adquisición de vacunas en tiempo y forma. Estamos discutiendo el programa de vacunación obligatoria. Es un retroceso de medio siglo, pero bueno, la verdad que es la tragedia de este gobierno. Entonces, creo que también un punto que para nosotros es importante, la tragedia de Macri no debe implicar que la política pierda también la capacidad de mirada crítica sobre los procesos políticos anteriores. Macri no hace bueno todo lo demás, ¿no? Porque, sí, es verdad eso. Porque uno dice, mirá lo que hicieron estos. Creo que también en el pasado hubo equivocaciones, hubo limitantes. Yo creo que uno lo dijo María Eugenia Bielsa cuando le preguntó Viale en la semana, que le dice el tema de viviendas,
y ella dice fue un error garrafal darle un tema tan difícil de controlar a Madres de Plaza de Mayo. Los agarró Jock Lender y fue un despelote todo, se hizo todo mal ahí. Todo eso hay que analizar porque los procesos políticos existen además para aprender de ellos. Digo, y el pensamiento crítico, la mirada que permita evaluar las políticas públicas es fundamental para no transitar equivocaciones del pasado, y creo que una obligación de estos tiempos es la construcción de consensos. Y yo creo profundamente, lo que no quiere decir que la política esté eximida de tensiones, porque la política es conflicto, tensión, pero que es importante que se logre un esquema de concertación, de diálogo y de acuerdo. Nicolás, ¿y en estos equipos técnicos contemplan la continuidad de alguna de las políticas de estos 4 años? ¿Hay algo que se hizo bien? Yo no tengo una mirada maniquea, más allá que este para mí es el peor gobierno de la democracia, y a veces uno hace un esfuerzo para buscar ciertas cuestiones positivas, no caer en un lugar común, porque ya lo dijo Alberto Fernández, pero creo que el trabajo en el INDEC ha sido importante, ¿no? Y al punto que el INDEC se ha transformado en el principal organismo que nos permite cuestionar las políticas de este gobierno, ¿no? Inflación, desocupación, pobreza. Sí. Digo, y si no estuviese el INDEC, lo haríamos con instituciones universitarias, con consultoras, como ocurrió en algún otro momento. Pero yo creo que ahí es un paso importante que ha dado el gobierno. Y Argentina también hablábamos hace un momento de necesita dólares. La política, por ejemplo, en comercio exterior, ¿rescatan algo? ¿Van a continuar con esa política de seguir abriendo mercados? Pero eso es una falacia, veamos que hoy tenemos superávit comercial porque la Argentina está agonizando. Se derrumbaron las importaciones. Se derrumbaron las importaciones, no crecieron las exportaciones. Hay sectores puntuales que, no sé, carnes, por ejemplo, pasó de 1.500 a 4.000 millones de dólares. Está es bien. Un salto las carnes, puede ser, hay dos sectores vinculados al agro, las carnes y el trigo, que hubo mucho conflicto en la gestión anterior. Digo, ahí el debate relacionado a lo que es el abastecimiento del mercado interno, que también hay que darlo, pero hay que darlo en discusión con los sectores agropecuarios, ¿no? Porque ahí también tenemos que garantizar, esto se quema a partir del diálogo, de abastecer el mercado interno, tener una política que también permita ganar mercados externos, ¿no? Hacer crecer, en el caso de la ganadería, la cantidad de ganado posible, pero también este gobierno vinculado a la ganadería te lo dicen las propias entidades del campo. Echevere, que es productor ganadero, ha permitido la exportación de ganado en pie al exterior. Digo, eso atenta contra la creación de empleo en nuestros frigoríficos, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y ahí ya le están poniendo nombre a las áreas? ¿Nombres propios? Porque, digamos, supongo que Chévere no vas a poner al presidente de la sociedad rural a manejar en la industria. Bueno, pero Zorro en el gallinero, capítulo 1500. Y la exportación de ganado en pie te lo confirma. Brutal. Te lo confirma. Entonces me parece que lo que no va a haber es esta puerta giratoria que existió en el gobierno de Macri, ¿no? Gente que está en la sociedad rural va al Estado, vuelve a la sociedad rural, o era gerente general de una empresa de petróleo, va a la entidad que regula el mercado y vuelve a la empresa. La verdad que eso es algo que tenemos que tener, una política que garantice los mejores indicadores de transparencia y de falta de acceso a la información, vinculado también al sector financiero, que yo creo que ahí hay puntos que uno debería posar la mirada. Cuando hablaste de la industria, me acuerdo que hace unas semanas Solá habló de la Junta Nacional de Granos, grabó y dijo que hay que empezar a pensar la de la expropiación, etcétera, y vos tuviste que salir a marcar. No, bueno, lo que dice Solá no es lo planteaste. Sí, Felipe no planteó, yo lo aclaré eso, Felipe no habló de la Junta Nacional de Grano, él habló de lo que fueron los distintos momentos vinculados a esto que yo planteaba, digo, ¿cómo garantizamos el precio justo? Porque se han dolarizado muchos alimentos en la Argentina, ¿no? Entonces, la respuesta es que no se exporte, no puede ser la solución, claro. Eso. Ahora, tampoco hay soluciones mágicas. Lo que sí yo creo que no hay instancia ni en el sector agropecuario ni en ningún sector de la imposición, porque la imposición creo que nos lleva a callejones sin salida. Y ahí perdemos todo. O al mercado negro. Al mercado negro. Entonces me parece que hay que generar este debate con el problema de abastecer el mercado interno. Digo, tenemos que tener un precio justo, un pan que no solo en términos alimentarios, sino también en términos simbólicos es tan importante para la mesa argentina. Y ahí Felipe lo que planteó fueron los distintos momentos que existió a lo largo de la historia de un sector sensible. Lo que sí yo estoy convencido, que es lo que está planteando Alberto Fernández, es que estos debates
no los va a imponer o no los va a resolver el Estado. Tiene que haber, creo yo, también un rol mucho más activo del sector productivo, del sector empresario y del sector del trabajo. Ahí estamos hablando con Nicolás Trota, director de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que coordina los equipos técnicos de Fernández. La creatividad y sobre todo en la última, y acá no es por ni una chicana, pero la última etapa del kirchnerismo fue muy distinta a la primera y a la del medio quizás, pero en la última etapa hubo una suerte de radicalización donde ese pensamiento crítico era casi una mala palabra. Digamos, eso sí iba a tener que cambiar para vos decir, bueno, logremos un consenso y que no sea imponer una política a como dé lugar. Yo creo que hay un aprendizaje de eso. Sí. Y el aprendizaje lo exterioriza la propia Cristina. Digo, cuando Cristina, que la que da el primer paso hacia un esquema de unidad y ampliación es Cristina. Sí. Entonces me parece que hay que reconocer, ¿no?, esa mirada de la nueva etapa que se debe venir, ¿no? Y creo que es posible que todos los procesos políticos con el tiempo se desgastan, ¿no? Que la crisis con el campo reconfiguró también, y creo que perdimos todos los argentinos, sí, el vínculo con ciertos sectores productivos, más allá del propio campo. Que también hay muchos empresarios que criticaban con vehemencia al gobierno de Cristina y hoy extrañan al gobierno de Cristina frente a la tragedia de Macri. Pero no lo pueden decir. No, pero yo digo, ¿por qué vamos a volver a eso si podemos construir algo mejor? Si nosotros queremos construir algo mejor. Si nosotros aprendimos las equivocaciones del pasado, digo, y aprendimos claramente que ya lo habíamos transitado con Menem en los 90, que no podíamos implementar las políticas que se implementaron estos 4 años. Digo, entonces me parece que la etapa que se viene es una etapa nueva. Es una etapa que tiene que rescatar las cosas que se hicieron bien a lo largo de la democracia. En muchos lugares han sido interesantes y en muchos hemos fracasado, porque tenemos un país con 38% de pobreza. Sí, eso es brutal. Porque tenemos un país que ha perdido protagonismo en el campo internacional. Digo, tenemos un país que hoy tiene 12% de su ocupación. Tenemos un país con una pobreza estructural que nos debería avergonzar. Ahora, del discurso a los hechos, nos dimos cuenta que la política sola no lo puede resolver. Ahora, si no hay más compromiso de los demás sectores, y que no pueden venir al Estado a buscar sus respuestas, tienen que ser responsables, porque hay muchos conflictos, inclusive hacia adentro de ellos mismos. Digo, no es que el sector productivo tiene una mirada, no es que una cadena de valor tiene una mirada homogénea de cuál es la situación. Hay conflicto entre ellos. Lo que creo yo que como sociedad debemos exigir es a cada sector que empiece a construir los acuerdos, no las demandas, las necesidades que se tiene, dialogando con el sector del trabajo y que vengan al Estado para intentar validar los caminos que hay que transitar. Muchísimas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a ustedes.